Hola, ¿qué tal? Seguimos con nuestro proyecto de historias del Homo sapiens, con nuestro tercer capítulo del Imperio Bizantino, en el cual vamos a platicar de el emperador Teodosio. Aunque en realidad comenzaremos nuestra historia una buena temporada antes de que Teodosio llegara al gobierno para poder entrar en detalles sobre los conflictos que enfrentaba el Imperio Bizantino en aquellos momentos. Mientras el Imperio Romano se debilitaba internamente, mientras Oriente y Occidente marcaban sus cada vez más notorias diferencias, un nuevo conflicto aparecía. Los godos, un pueblo bárbaro que al principio de la era cristiana vivía en la litoral del Báltico, comenzaba una larga migración. Las causas de la misma nunca han sido precisadas por los historiadores, pero poco a poco comenzaron a aparecer. Llegaron hasta las orillas del Mar Negro y ocuparon el territorio comprendido entre los ríos Don y Danubio. La movilización que este pueblo tomó a partir del siglo III tuvo dos importantes direcciones. Por un lado, les atraía el mar, y en el Mar Negro emprendieron continuas incursiones, llegando a la parte oriental del imperio. Por el otro lado, al sudeste, se acercaron a la frontera romana por tierra, chocando por primera vez con la zona occidental del imperio. Por mar, los godos asaltaron las costas de Asia Menor, entraron al Bósforo, al mar de Marmara, a los Dardaneos, y de camino saquearon Bizancio, Nicomedia y las islas del Egeo. Los piratas godos no se detuvieron en esto. Atacaron también Éfeso, Tesalónica y Argos, Corintio y Atenas, ya territorios romanos para aquellas fechas. Pero esas empresas marítimas se limitaban a saqueos y devastaciones, tras las cuales las naves de los godos volvían a sus territorios. Las bandas de estos piratas que se aventuraron más adentro por tierra fueron completamente aniquiladas por los ejércitos romanos. En el otro lado, caminando por tierra también, las relaciones de los godos con el imperio produjeron resultados mucho más importantes. Aprovechando los problemas internos que atravesaba el imperio romano en el siglo III, los godos comenzaron a franquear el Danubio y a practicar incursiones terrestres en los territorios romanos. El emperador Gordiano fue el primero que se vio incluso obligado a pagarles un tributo anual. Sin embargo, esto no los contuvo y se atrevieron incluso a invadir Tracia y Macedonia. El emperador Decio murió en una expedición contra los godos y el emperador Claudio II fue quien logró por fin derrotarlos, haciendo gran cantidad de prisioneros y admitiendo a gran cantidad de ellos en el ejército romano. A otros, incluso, se les otorgaron tierras despobladas, pretendiendo de esta manera pacificarlos. Al emperador Aureliano le tocó nuevamente combatir contra ellos y se vio obligado a cederles los territorios de Dacia, sacando a la población romana de esta región. En cada una de estas guerras, soldados godos pasaron a incrementar las filas de los ejércitos romanos y colonos del mismo pueblo se establecieron en territorios romanos bajo juramento de lealtad al emperador. Así, para el siglo IV, se veían con frecuencia godos entre la tropa romana. El mismo Constantino, fundador de Constantinopla, de quien hemos hablado en capítulos anteriores, hizo uso de ellos en su batalla contra Licinio, de quien hablamos en nuestro capítulo número 2, para ser precisos. Los godos, a su vez, divididos en visigodos y ostrogodos, se convirtieron de esta manera en aliados y enemigos romanos. El mismo Constantino firmó un tratado con los visigodos en el que estos se obligaban a proporcionar 40,000 soldados para las guerras del emperador. Para el siglo III, con los godos ya establecidos dentro de las fronteras romanas, comenzó a desarrollarse entre ellos también
el cristianismo. Cristianismo que les llegó exportado del Asia Menor. En el Concilio de Nicea ya se habla de la participación de obispos godos y el gran problema entre arrianos y cristianos, pues también tuvo sus repercusiones en este pueblo, donde finalmente dominó el elemento arriano. La forma arriana del cristianismo, recibida por los godos, tuvo una considerable importancia en su historia a partir de este momento, ya que este problema causó que al instalarse sus tribus en territorios romanos, la diferencia doctrinal les impidiera fundirse con la población local, que era de preferencia niceana. Las relaciones amistosas entre godos y romanos evolucionaron mucho más aprisa a partir del año 375, cuando los hunos, un pueblo de origen túrquico, irrumpieron desde Asia en Europa e infligieron una cruenta derrota a los ostrogodos. Continuando su empuje hacia el oeste, comenzaron, en unión con los ostrogodos sometidos, a presionar a los visigodos, quienes, viéndose en una situación desesperada, tuvieron que optar por cruzar la frontera romana, suplicando al imperio les permitiera refugiarse dentro de sus territorios. A cambio de este refugio, los bárbaros ofrecían proporcionar fuerzas militares y, por supuesto, convertirse en fieles súbditos del emperador. Así, fueron admitidos entre 400,000 y 500,000 bárbaros, cerca de la mitad de los cuales estaban en condiciones de empuñar un arma. En un principio, el agradecimiento trajo la paz, pero poco a poco, los abusos de los generales y el gobierno de las provincias causó recelo e irritación. Las quejas bárbaras no fueron atendidas por el imperio y entonces, exasperados, comenzaron a sublevarse, llamando en su ayuda a los alanos y a los propios hunos de quienes habían huido años anteriores. Así, penetraron en Tracia y marcharon sobre Constantinopla. El emperador Valente en ese momento se encontraba en guerra con los persas y tuvo que correr desde Antioquía hasta Constantinopla, únicamente para el 9 de agosto del año 378 sufrir una terrible derrota a manos de los godos. El propio emperador murió en esta batalla. El camino a la capital quedó abierta para los godos, que cubrieron toda la península balcánica y llegaron así hasta las murallas de la propia Constantinopla. Teodosio, el sucesor de Valente, logró con ayuda de destacamentos de godos vencer a los bárbaros sublevados y suspender sus pillajes. Este hecho nos muestra la peculiar situación que vivía el imperio en ese momento, en la que, mientras una parte de los godos pretendían entrar en guerra contra Roma, otra parte claramente prefería servir a los ejércitos romanos, incluso a costa de batirse contra su propio pueblo. Después de la victoria de Teodosio, volvió la tranquilidad a Tracia, porque los godos que se encontraban ahí habían perecido. Pero a partir de esta época, diversos grupos germanos comenzaron a infiltrarse cada vez más en la vida del imperio, principalmente por medio pacífico. Así, los bárbaros se romanizaban, pero a la vez Roma se germanizaba. Ahora sí toca hablar de Teodosio, el emperador que había conseguido esta paz. Teodosio nació en Hispania, probablemente en la región de Itálica o sus alrededores. Era hijo de un oficial militar llamado también Teodosio, apodado, para distinguirlo de su hijo, el Viejo. Acompañó a su padre a Britania para ayudar a acabar con la Gran Conspiración, guerra de los britanos contra la ocupación romana en el año 368. Así, Teodosio llegó a ser comandante militar en Mesia, pero poco tiempo después, tras la repentina caída en desgracia y ejecución de su padre, decidió retirarse del ejército y de la vida política.
En estas épocas, la muerte de Valentiniano I, en el año 375, creó un verdadero pandemonium político en el imperio. Temiendo más persecuciones debido a sus relaciones familiares, Teodosio se retiró y se mantuvo lejos de la política durante los siguientes reinados. Valentiniano I y Valente. A la muerte de Valentiniano, este fue sucedido por Valentiniano II y Graciano. Y en 378, a la muerte de Valente, Graciano sorpresivamente decide nombrar a Teodosio como coaugusto de Oriente, regresando de lleno a la política en el papel de emperador oriental. Si analizamos la situación del imperio cuando Teodosio llegó al poder, podemos ver que Roma atravesaba dos problemas de considerable gravedad. Por un lado, los godos, como vimos, habían debilitado gravemente sus instituciones y ahora se encontraban penetrando en el imperio por diversas regiones. Se habían establecido como confederados y habían creado un estado dentro del estado. Por otro lado, la cuestión religiosa, que había traído al imperio brincando del cristianismo niceno al arrianismo y al paganismo, según la preferencia imperial de cada momento. Y aunque los emperadores habían sido en general tolerantes con las diversas religiones, en el interior del imperio, las dos grandes versiones del cristianismo, niceos y arrianos, violentaban cada vez más la tranquilidad del mismo. El imperio abandonó en definitiva, con Graciano y Teodosio al mando, la vía de la tolerancia religiosa. A partir de estos emperadores, se puso del lado del símbolo de Nicea. En ello, Teodosio, emperador de Oriente, a quien después la historia dará el título de El Grande, tuvo una intervención capital. Al nombre de Teodosio está indisolublemente ligada la idea del triunfo del cristianismo. Él era partidario resuelto de la fe que había elegido y no cabía esperar bajo su reinado tolerancia de ningún tipo para el paganismo. La tolerancia de los emperadores anteriores no había aminorado las disputas cada vez más violentas de una iglesia dividida. Los pleitos rebasaban el restringido círculo del clero y se extendían a toda la sociedad de la época, penetrando a la multitud y llegando a las calles. Así Teodosio se dio cuenta de lo necesario que era terminar con esta pelea de una vez por todas. En cuanto llegó al poder, pidió al obispo de Constantinopla que abdicara del arrianismo y se alinease con la fe del emperador. Pero este rehusó y prefirió ausentarse de la capital y celebrar sus reuniones arrianas extramuros. Todas las ciudades, todas las iglesias de la capital fueron, a partir de ese momento, entregadas al rito niceano. A partir de Teodosio, la distinción entre católico y herético fue definitivamente establecida por ley, declarando herejía el arrianismo, que quedó prohibido, y reconociendo con el término de católico a todos los partidarios de la fe niceana, y los representantes de todas las demás tendencias fueron calificados de herejes. A partir de ese momento fueron severamente castigados. Los edictos de Teodosio les prohibieron toda reunión religiosa de carácter público o privado, no siendo autorizadas más que las reuniones de los creyentes del Concilio de Nicea, a quienes había de entregarse el control de todas las iglesias del imperio. Con el fin de afianzar la fe, Teodosio convocó nuevamente a un concilio en Constantinopla. Este será reconocido como el Segundo Concilio Ecuménico, pese a que solo asistieron a él representantes de las iglesias orientales. A este concilio correspondió fijar el rango del patriarca de Constantinopla en relación con el obispo de Roma. El tercer cano del Concilio de Constantinopla declara que el obispo de Constantinopla sea el primero después del obispo de Roma, porque Constantinopla es la segunda Roma. Queda aquí establecida la supremacía papal como líder máximo de la iglesia, lo que por supuesto
en muy poco tiempo, comenzará a generar nuevos conflictos entre el Oriente y el Occidente. Teodosio de momento pretendió así gobernar sobre la Iglesia y mantener la unión de imperio y religión, fundando lo que se denominaba el césaropapismo, donde el emperador gobernaba tanto en lo político como en lo religioso. Aunque en gran medida logró el control, algunos destacados obispos y patriarcas se opusieron a este poder imperial, y las disputas religiosas, lejos de terminar, se complicaron y se multiplicaron. En realidad, al final del reinado de Teodosio el Grande, veremos que no había conseguido los resultados buscados en la doble tarea que se había propuesto. El segundo concilio ecuménico que proclamó la preeminiscencia del niceísmo en el cristianismo nunca logró restablecer la unidad de la Iglesia. El arrianismo en sus diferentes manifestaciones siguió subsistiendo y su desarrollo creó nuevas corrientes religiosas que habían de alimentar en el siglo V la vida religiosa y social, sobre todo en las provincias orientales de Siria y Egipto, lo que veremos en su momento traerá importantes consecuencias para el imperio. Teodosio mismo, al dejar penetrar al elemento bárbaro en sus ejércitos, permitió que el arrianismo tomara mayor fuerza y tuvo que hacer concesiones al mismo. Por otra parte, su política germanófila, que entregaba a los bárbaros la defensa del país y los cargos más importantes de la administración, terminó por provocar un profundo descontento e irritación de la población grecorromana. Así termina el imperio de Teodosio, con una Roma dividida en un conflicto religioso entre arrianos y cristianos, en un conflicto nacionalista entre grecorromanos y bárbaros, en un conflicto en un ejército dividido y en un problema de grandes dimensiones que llevará al imperio a vivir nuevas y muy notorias crisis, de las cuales hablaremos en próximos episodios. Esto es todo por el día de hoy. Muchas gracias. Espero lo hayan disfrutado. Si te gustó el video, por favor, no olvides darle like, suscríbete al canal y compártelo. Gracias y hasta la próxima.